Buenas tardes ya primaverales, es bienvenidos y bienvenidas. Hoy tendría que salir un poquito mejor porque tenemos aquí unas madres selvas que ha traído Javier y algo aportarán. Vamos a empezar como siempre con una práctica meditativa y tal como venimos viendo, sobre todo en los últimos encuentros, meditar, según como se entiende, es casi entrenarnos en lo contrario de nuestro modo habitual de funcionar. En el sentido de que en nuestro modo habitual solemos estar manteniendo la atención en los objetos, sean externos o internos, es decir, en todo lo que se mueve. Y el truco y el camino de la sabiduría pasa por quitar la atención de los objetos y ponerla en eso que es consciente de los objetos. Cuando hacemos este cambio de traer la atención de los objetos a eso que se da cuenta de ellos, la mente queda en silencio, el pensamiento se detiene y entramos en otro nivel de comprensión. Eso que es consciente le damos muchos nombres porque ninguno es adecuado, porque como no es un objeto precisamente, no se puede delimitar y no se puede nombrar bien. Entonces le llamamos habitualmente consciencia, le llamamos también ser, presencia, plenitud y le llamamos también vida. Y digo vida porque la propuesta de esta tarde sería empezar poniendo la atención ahí, en este sentido. Yo guiaré una práctica simplemente de relajación, porque siempre para meditar es bueno empezar, ¿no? Sintiendo, aunque sea mínimamente en poco tiempo, nuestro cuerpo relajado, descansado. Siempre es bueno, aunque hagamos una práctica breve, empezar llevando la atención al cuerpo, a la respiración, de modo que nuestro cuerpo también esté disponible porque esté relajado, flojo. Y después, cuando terminemos de esta guía de relajación que yo iré guiando, habremos estado escuchando nuestro cuerpo y nos daremos cuenta que en cuanto escuchamos nuestro cuerpo, ya estamos en contacto con la vida, porque todos los signos que percibimos en nuestro cuerpo, la respiración, los latidos del corazón, hasta los latidos en las yemas de los dedos y las 1000 sensaciones internas de nuestro cuerpo, nos están indicando que estamos vivos, vivas, que estamos viviendo. Bien, pues esto lo utilizaremos como puerta de entrada para estar en la práctica meditativa en silencio, manteniendo la atención en la vida que somos. No para pensar en la vida, que entonces estaríamos poniendo la atención en un objeto, en algo pensado, sino para sencillamente dejarnos estar y saborear la vida atendiéndola. Cuando estamos en la mente estamos todo el rato pensando. Cuando pasamos a la atención, ahí la mente se silencia y estamos en un puro estar, en un solo estar. Vamos a empezar. De la manera más descansada posible, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención a la respiración, haciéndola quizás un poquito más pausada, más profunda de lo habitual y mantener en ella toda la atención.
Y vamos a hacer hoy un ejercicio un poquito más largo de relajación, lo que puede considerarse como una especie de escáner corporal, recorriendo todo nuestro cuerpo y manteniendo la atención en cada una de las partes que vamos a ir recorriendo. Así puedes llevar la atención a tus pies, sitúate en ellos y siéntelos. Siente el contacto de la planta de los pies con el suelo. Su temperatura, quizás algún roce, siéntelos. Sigue sintiendo las piernas de abajo hacia arriba hasta las rodillas, notando las sensaciones que aparecen ahí. Siente los muslos, los glúteos en contacto con la butaca y siente ese mismo contacto. Lleva la atención ahora a la zona del vientre, en lo más profundo de tu cuerpo. Sitúate en esa zona, siéntela y a la vez que la sientes permite que se pueda ablandar. Siente el abdomen y nota cómo repercute ahí el movimiento de tu respiración. Es como si tu respiración masajeara interiormente toda esa zona que poco a poco se va ablandando y relajando. Siente el tórax y nota cómo al sentirlo toda la zona de tu pecho se expande. Lleva ahora la atención a tu espalda, sitúate en ella y siéntela de abajo hacia arriba, siguiendo la columna. Siente los hombros y ve deslizando la atención por los brazos, sintiéndolos, hasta llegar a las manos.
Siente el cuello y aflójalo si es necesario. La cabeza, y al sentirla acércate a su interior. Si notas en ella alguna tensión, alguna preocupación o simplemente un pensamiento que te entretiene, permite que todo eso se pueda soltar, de modo que tu cabeza quede por dentro suelta, blanda, relajada. Siente tu rostro y a la vez que lo sientes permite que se pueda suavizar, dulcificar, hasta que aparezca en él una sonrisa. Y siente todo tu cuerpo como un todo, formando una unidad. Como decía antes, al entrar en contacto con nuestro cuerpo, aunque no lo hayamos hecho consciente, estamos ya en contacto con la vida. La respiración, los latidos del corazón, las sensaciones internas de nuestro cuerpo, tan múltiples y tan variadas, son signos de que estamos viviendo. Ábrete ahora a percibir la vida en ti. Si la piensas, la verás como algo que tienes y que un día puedes perder o perderás. Te parecerá un objeto más. Pero si en lugar de pensar la vida, la atiendes, notarás con toda seguridad que entre la vida y tú no hay ninguna separación, no hay ninguna diferencia. Notarás que tú eres vida, que la vida es lo que realmente eres, aunque se esté expresando en una personita particular. Nos quedamos ahí en silencio unos minutos, simplemente depositando la atención en la vida, no pensándola, sino atendiéndola.
Nuestro sufrimiento se debe a la creencia de que estamos separados de la vida y con frecuencia luchando contra ella. La creencia de separación y la resistencia a lo que la vida nos trae genera muchísimo sufrimiento. Por eso, en la medida en que vamos comprendiendo de una manera experiencial que somos vida, la creencia de separación cae, porque sabemos que más allá de nuestra personita particular, nuestra identidad es vida. Y terminamos rindiéndonos a la vida porque somos vida. Acaba también nuestra lucha y nuestra resistencia. Por eso toda esta práctica me parece muy importante. Además, seguro que habéis experimentado como yo, unos más, otros menos, que la vida parece empeñarse en que nos rindamos a ella. Y una y otra vez, a través de crisis, de problemas y de conflictos, lo que la vida me está diciendo es: ríndete de una vez. Rendirse no significa dejar de actuar, dejar de hacer. Rendirse significa dejar de discutir con la realidad, dejar de discutir con la vida. Y solo te puedes rendir, no por un voluntarismo que sería, además de falso, perjudicial, solo te puedes rendir por la comprensión, porque comprendemos que somos vida. Bien, vamos a continuar con nuestro tema de la dicha de ser, y hablando de la dicha de ser me parecía que no se podía dejar de lado todo el debate en torno a la dicha, a la alegría o la felicidad. Es el tema que compartí en la biblioteca en marzo, en las conferencias del ciclo de la Biblioteca de Navarra, a principios de marzo. Entonces lo he retomado. Pero con dos cosas. Una, lo he dividido en dos partes para que no sea muy pesado, por eso hoy la primera parte, y el encuentro siguiente haremos la segunda. Y luego también porque he añadido algunas cosas más que me parecía que podían ayudar a entender un poco todo este contenido. Vamos para allá. Acercarnos un poco al debate que hay en torno a la felicidad tiene solo un objetivo, como todo, que es poner luz, es decir, crecer en lucidez y en espíritu crítico. Ahora no solo por las redes, aunque también, sino por lo que nos llega por todos los lados, hay tantas opiniones sobre la felicidad como personas somos, lo cual por otra parte es normal e inevitable. Pero cómo en medio de toda esa variedad de opiniones, cómo poner un poco de luz y cómo manejarnos con un espíritu sanamente crítico. En definitiva, se trata de poner luz en nuestra propia vivencia. Esto es bueno, yo lo hago para todo en cuanto experimento un malestar, por pequeño que sea. Cuando experimento un malestar, yo leo que un malestar que siento es como una llamada a que ponga luz en ello. Y me doy cuenta de que cuando soy capaz de poner luz en algún malestar, con la luz que yo tengo, evidentemente, se redimensiona, se puede ver de otra manera. Pues bien, dentro del debate en torno a la felicidad o la alegría, hay 4 posicionamientos clásicos. Los 4 son el dolorismo, el hedonismo, de estos 2 hablaré en este encuentro, y luego hay otro que es la defensa de lo que llaman la antifelicidad y la comprensión no dual. Estos 2 últimos los dejaremos para el encuentro siguiente. Cada uno de esos posicionamientos, como todo lo humano, tiene aciertos muy valiosos, pero tiene olvidos también considerables. A veces se subrayan solo los aciertos y por eso una persona firmaría esta posición. En otro caso se subrayan solo los olvidos y por eso lo condenamos completamente. Es bueno ver, porque esto también es poner luz, qué tiene de acierto y qué ignora o qué olvida cada uno de estos 4 planteamientos. Empezamos con el dolorismo. La imagen esa no puede ser más elocuente y además es totalmente real, ¿no? Sabemos que corresponde a la Semana Santa en algunos países que prácticamente se torturan en un ejercicio que como poco habría de calificar de masoquista. ¿Qué es el dolorismo? El dolorismo asume el dolor como algo valioso en sí mismo y por tanto meritorio. Estas serían las 2 palabras claves en el modo como el dolorismo plantea la cuestión de la felicidad, de la dicha o la otra cara, que es el dolor. De ver el dolor como algo valioso, vale por sí mismo, y como algo, por tanto, que produce méritos, crea méritos.
Más en concreto, la máxima del dolorismo, que en la tradición cristiana está representada en la cruz, la máxima del dolorismo se podría formular de esta manera: el dolor es bueno solo por ser dolor y nos hace ganar méritos ante Dios. Toda esta historia del mérito en la religión ha estado muy presente y ha dado lugar a lo que algunos expertos han llamado la religión mercantilista, entendiendo la religión también casi como una compraventa. Yo me porto bien con Dios y hago méritos. Uno de los modos de hacer méritos es por medio del dolor, y entonces Dios se portará bien conmigo y me pagará, me recompensará. Esta religión mercantilista, que no tiene absolutamente nada que ver con la espiritualidad, está en las antípodas, pero que tampoco tiene que ver con el mensaje original de Jesús, que era un mensaje caracterizado por la gratuidad y, por supuesto, por una imagen de Dios que no tiene nada que ver con esto. Pero yo recuerdo, y no voy a contar ahora casos, pero recuerdo, me viene a la memoria un montón de experiencias de personas para las que esto de hacer méritos era algo prioritario, sobre todo en el mundo religioso, ¿no? Y hacer méritos sobre todo por medio del dolor. No me resisto a contar una que la he contado más veces, alguno quizá, no sé si saldría en la charla de la biblioteca, pero seguro que me la habéis oído alguna vez, porque me llegó al alma y me parece que es muy expresiva de todo esto. Hace unos años, yo estaba en Teruel, una religiosa tuvo un ictus y quedó en estado de coma. Y según los médicos, el pronóstico era bastante grave, pues pensaban que era muy difícil, si sobrevivía, que no le quedaran secuelas serias, ¿no? Y un día su hermana la solía acompañar, estaba la mayor parte del tiempo con ella, y tenía una amiga religiosa que le pidió si podía ir, y claro, y fue la religiosa con la hermana al hospital. Y estando allí en el hospital, pues la religiosa, pues lo que se suele decir en esas ocasiones, ¿no? Qué pobre, qué mal, quién sabe si tendrá dolor, si no tendrá. Y en una de esas se detiene y dice: lástima que no se dé cuenta, porque si se diera cuenta haría méritos. Eso es terrible, ¿eh? La imagen de Dios que hay detrás, como uno que está ahí. Parecía como que en determinadas imágenes, no digo siempre, afortunadamente, de Dios, parecía que a Dios le agradaba más que estuviéramos mal a que estuviéramos bien. Cuando había dolor, Dios nos miraba con agrado en aquella imagen, que tiene detrás toda una antropología. Y cuando sentíamos placer, Dios fruncía el ceño, ¿no? Como que no le gustaba mucho que sintiéramos placer. Y eso pues ha estado presente durante siglos en esta tradición. Uno entonces se pregunta, ¿qué nos puede llevar a considerar que el dolor es bueno por sí mismo? Es algo bueno, algo valioso por sí mismo. Y aquí, para responder a esta pregunta, que debe ser importante los factores que llevan a considerarlo, porque ha sido una creencia muy extendida, yo creo que se juntan factores psicosociales y factores religiosos. Y estos son los que están en la base del dolorismo, aunque la persona que lo vive, lógicamente, como suele ocurrir, no sea consciente de ellos. Factores psicosociales quiere decir factores psicológicos por modos de funcionamiento, luego diré alguna cosita, y también factores sociales, ambientales, porque uno ha crecido en un ambiente determinado y eso también como que se mama, como que se contagia uno, ¿no? Y factores religiosos por una determinada doctrina o creencia, que aunque no haya sido el mensaje original, en el caso de Jesús está claro que Jesús no fue para nada dolorista, no tuvo este peligro él, aunque tuvo una existencia con mucho dolor, que es una cosa diferente, pero sin embargo en la transmisión que luego se hizo, el dolorismo ocupó un gran espacio. ¿Cuáles son esos factores? El primero, una antropología pesimista. Antropología quiere decir una visión del ser humano, ¿no? Anthropos en griego significa hombre, hombre-mujer, ambos géneros. Entonces, una antropología muy pesimista que de una forma u otra transmite y alimenta la idea de que el ser humano no es de fiar, de que el ser humano no es bueno. ¡Wow! En esa tradición misma también, si se partía de la creencia en el pecado original, se venía a afirmar que un bebé ya nacía malo. O sea, veníamos malos de serie. Entonces, cuando uno viene malo de serie, cuando hay una antropología, una visión del ser humano tan negativa, el dolor cumple un papel.
cumple el papel, por un lado, de castigo, porque si eres malo mereces castigo, y por otro lado, de expiación de la culpa, porque si ya naces con una culpa, por tanto, entre comillas, en aquel lenguaje pecador, el dolor será el que lo expíe. Hay un escritor que lo dice con bastante verdad, ¿no? Dice, la doctrina de que los humanos son egoístas de nacimiento tiene una tradición consagrada en el mundo occidental. Hoy a lo mejor, sobre todo a los más jóvenes, esto les puede sonar como raro, porque afortunadamente se ha dado vuelta. Se ha dado vuelta y yo no sé si por la ley del péndulo nos hemos ido al otro extremo, ¿no? De creer que cualquier cosa está bien y que no hay responsabilidad ninguna. A veces los humanos somos tan pendulares, vamos de un extremo al otro, pero bueno, esto no niega esta visión. El dolorismo está siempre anclado, como decía, al sentimiento de culpa, porque se entiende como reparación o expiación, igual que el castigo, ¿no?, de algo malo que yo he hecho. Entonces esto se une a la antropología pesimista, es decir, si el ser humano es malo, pues en cuanto se desvía, merece ser castigado, y el castigo y el mismo dolor que puede padecer le sirve para reparar o expiar aquella culpa. Entonces, el primer factor que explica por qué los humanos hemos caído con tanta frecuencia en el dolorismo es esta visión de la persona, la antropología. Segundo, un segundo factor es la prioridad que tomaba en las sociedades antiguas, sobre todo el control social. De esto sí que no nos hacemos cuenta. Es verdad que ahora estamos controlados, quiero decir, ahora hay videocámaras por todos los lugares y bueno, por internet y Google y demás nos controlan un montón, pero nada que ver con aquel control social donde en cuanto uno hacía una cosita un poquito diferente del resto del rebaño, automáticamente era señalado. Como sabéis, el control social, que se estudia mucho en sociología, es el medio que tenían aquellas sociedades primitivas de asegurar la, valga la redundancia, seguridad del grupo. Que nadie se desviara, que no hubiera comportamientos atípicos, ¿no?, o entre comillas anormales. Entonces el control social hacía como de vigilante, como de policía, para que nadie se saliera de los márgenes, ¿no?, o ninguna oveja se saliera del rebaño también. Como digo, el objetivo de este control social no era nada más que preservar, cuidar, garantizar, promover la seguridad del grupo. Por tanto, fácilmente se castigaba o incluso se eliminaba a quien discrepaba de lo que se consideraban las normas comunes. Esto tiene su punto bueno, es la búsqueda de la seguridad grupal. De hecho, se observa la parte buena que perseguía. El control no creo que sea nunca bueno. Se observa la parte buena cuando se cae en la cuenta de lo contrario, que es lo que llaman los sociólogos también la anomía. La anomía es como una sociedad sin normas y eso genera un individualismo enorme, que como todo lo humano tiene su parte buena, que es la libertad individual de cada uno, pero que genera muchísima inseguridad. No es casualidad que el primer estudio que se hizo cuando nació la sociología moderna, con Durkheim, hará pues poco más de 100 años, ¿no? 150. El primer estudio que se hizo fue sobre el suicidio, porque aquel iniciador de la sociología caía en la cuenta de que casi todos los años había el mismo número de suicidas. Y entonces se preguntó, esto no puede ser casual, tiene que haber como unos factores que lo expliquen, y entonces se dedicó a estudiar sociológicamente el fenómeno del suicidio. Y dentro de las conclusiones que fueron muy interesantes y que son en gran parte válidas aún, hubo una muy llamativa, y era cómo se incrementaba enormemente el suicidio en aquellas sociedades donde el control social era menor, donde la anomia era más grande, porque claro, al carecer de esa seguridad grupal, o si queréis en el sentido más despectivo, de rebaño, la persona se siente sin referencias, se siente más libre interiormente, pero más insegura, y esa inseguridad es la fuente de suicidios también. Pues bien, el control social lo que hacía era que cuando alguien discrepaba un poquito, era la oveja negra de la familia o del pueblo, de la sociedad, automáticamente era castigado
Y junto con la creencia en la culpa, que es un sentimiento erróneo, ¿no? El año que viene trabajaremos en estos encuentros el tema de la culpa y veremos que hasta el nombre lo tiene falso. Pero junto con eso, con la culpa, apareció la necesidad del castigo, que es también otra creencia que ha hecho muchísimo daño. Así que tenemos la antropología pesimista, el control social. Los que hemos sido de pueblo, esto lo conocemos bien, ¿no? Cómo imperaba el control social cuando eras joven o así. Yo recuerdo que de joven, con algún amigo decíamos, el pueblo más pequeño tendría que ser como Nueva York, porque estábamos de nuestro pueblo pequeñito hasta aquí, de lo controlados. Hay un tercer factor que explica el dolorismo, y es la necesidad de dar sentido al propio sufrimiento. Dar sentido lo pongo entre comillas, porque claro que el dolor puede tener un sentido bueno, el sufrimiento no, el dolor sí. Pero, claro, aquí lo que prima es el dar sentido. Pues ya que yo sufro, quiero darle un sentido. Entonces, ¿qué mejor sentido que decir, esto me da méritos? Entonces ya como que te resignas fácilmente, porque si eso te está dando méritos importantes, eres capaz de aguantar cualquier dolor que te venga. Y por eso el dolorismo, no sé si os habéis dado cuenta, es mucho más habitual en las sociedades más pobres. ¿Os habéis dado cuenta que son las del sur? No tengo nada, por supuesto, contra las manifestaciones de Semana Santa andaluza. También en Castilla, León hay algunas, ¿no? En León y Zamora. Pero ese dolorismo de la Semana Santa del sur de España, del sur de Italia, del sur de Grecia, no es casual. Hay un estudio que hizo en algún momento la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, estudiando justamente todo este tema de lo imaginario en torno a la Semana Santa, y llegaba a esa conclusión. Quiere decir que, por dicho en un lenguaje más simple y desde un mecanismo psicológico, cuando una persona es más pobre, es decir, tiene más dolor, y cuando es el grupo o la sociedad entera con más razón todavía, fácilmente se proyecta el dolor en alguna figura importante, y en este caso de la tradición cristiana, en el crucificado. Entonces, ¿por qué el crucificado y la cruz tiene tantos devotos o ha tenido tantos devotos? Porque se prestaba fácilmente a proyectar en la figura del crucificado el propio dolor. Y entonces yo creía que mi dolor me asociaba al crucificado, era otra forma de decir, estaba haciendo méritos, y esto también me parece a mí que es un factor importante para explicar por qué el dolorismo ha tomado tanto espacio en esas sociedades. Un cuarto factor son ya los disfuncionamientos o malos funcionamientos de tipo psicológico y la ventaja que eso aporta. Ventaja entre comillas porque es una ventaja inconsciente. Quiero decir, sufrir no es ventajoso para nada, pero nuestra mente y nuestro ego pueden sacar ventaja de cualquier cosa y también del sufrimiento. ¿Qué disfuncionamiento psicológico puede haber para que una persona entre por el camino dolorista? Pues cuando estamos identificados con la mente, como la mente es fuente de preocupaciones y de sufrimiento, pues fácilmente nos introduce en ese camino de afirmación del dolorismo, ¿no? En cuanto estás en la mente se hace sus películas, desconectada en gran parte de la realidad, desconectada de la sabiduría. Y tiene también una ventaja. La ventaja es que da lugar a un yo victimista que hace del dolor como un trofeo, si me entendéis bien, ¿no? El victimismo consiste en que, en la medida en que yo me quejo y me lamento de mi propio dolor, de mi propio sufrimiento, eso me da una sensación de estar vivo. A mí no, a mi ego, a mi yo. Me da una sensación de estar vivo y de estar muy vivo. Porque un yo que se está quejando todo el rato, que está como pidiendo lástima todo el rato, o que se ve víctima de la vida o de lo que fuere todo el rato, es un yo muy consistente, hasta el punto que existen muchos adictos al victimismo. Si esto no tuviera ventajas, entre comillas, para el fortalecimiento del ego, nadie sería adicto a una cosa tan cruel como el victimismo, y sin embargo los hay. Y hay todavía un quinto factor, este ya de tipo religioso, que ha potenciado el dolorismo. Es el hecho de la religión tal como se ha explicado, como se ha entendido, pues sobre todo a través de catecismos y a través de predicaciones.
Hay algún historiador que ha hecho una historia de la predicación del dolor en la Europa medieval, cuando el poder de la Iglesia era prácticamente omnímodo, total, y las conclusiones son terribles, de hasta qué punto la gente vivía atemorizada por predicaciones que ponían todo el acento en el dolor, añadido al castigo y a la condena eterna, ¿no? Hasta ese punto. Y lo curioso del cristianismo, esto no deja de ser muy curioso, es que en el Evangelio no hay nada que justifique esta postura dolorista, para nada. Jesús era un hombre, al contrario, más bien vital, que incluso cuando le toca el dolor, que no lo elige, que tampoco se lo manda Dios en contra de lo que el catecismo decía en alguna ocasión, sino que se lo manda el poder político aliado al poder religioso, porque siempre los poderes han querido eliminar a todo el que les ha molestado, y Jesús los molestó mucho. Cuando en medio del mismo dolor Jesús lo vive con una elegancia, con una categoría humana impresionante. Entonces el dolor, el dolorismo, no está para nada presente en el Evangelio, sino que se inmiscuye en la tradición cristiana a través de lo que se conoce vulgarmente como el catecismo pitagórico. Los pitagóricos, Pitágoras, además de ser un buen matemático, creó también una escuela un tanto esotérica, con su propia ideología pseudo-religiosa, y dentro de las normas priorizaban mucho el dolor. Tenían una visión muy pesimista del ser humano, como he visto antes, y yo se lo explicaba. También dentro de la misma religión, otro motivo para el dolorismo es la creencia en la que hemos crecido, los que hemos estado ahí dentro de la Iglesia, que la salvación nos vino a través del dolor, y no un dolor cualquiera, sino el dolor de la cruz y de la muerte de Jesús. No hacía falta que te explicara nada más para sacar una conclusión por cuenta de uno mismo. La conclusión es esta: si nosotros somos salvados por medio del dolor, eso significa, moraleja, que el dolor es bueno. El dolor es bueno porque es nada menos que el medio que Dios ha elegido para que nosotros pudiéramos ser salvados y pudiéramos volver al cielo, recuperar su amistad, etcétera, etcétera. Entonces, es prácticamente imposible creer en la cruz tal como se nos ha presentado, que dicho sea entre paréntesis, no corresponde a lo que históricamente fue, pero es imposible creer en la cruz, digo, como se nos presenta, como se presenta en el catecismo de la Iglesia, y no terminar en una actitud dolorista. Por eso, porque si la cruz me salva, el dolor forzosamente tiene que ser bueno. Esto en la práctica de la vida cristiana tenía como consecuencia pues un tono de tristeza, de culpa, de miedo, de pesadumbre, en definitiva de todo aquello que hacía muy difícil potenciar la alegría de vivir, la dicha, el gozo, la felicidad, el placer, y no digamos, el placer era de una connotación sexual, entonces ya la cosa se agravaba mucho más, vamos, directamente era pecado, ¿no? Y yo creo que en cierto modo ha predominado mucho en los ambientes cristianos, no solo católicos, en los evangélicos o protestantes quizá más todavía, todo este tono de tristeza. Y eso hacía que la felicidad, la alegría, la dicha, el gozo, se miraran con recelo y con sospecha. Y parecía que si uno se lo pasaba demasiado bien, ya había que ponerse en guardia, ¿no? Pues bien, el dolorismo tiene un acierto y un olvido. Y los dos son importantes y es bueno rescatarlos para poner luz en ello y no mezclar todo. ¿Cuál es el acierto del dolorismo? El acierto del dolorismo es la afirmación de que el dolor es una realidad inevitable en nuestra existencia. En esto acierta al 100%. El dolor no se puede evitar. Y cuando evitamos el dolor, vamos a complicar todo más. Mi querida abuela decía: hijo mío, tendrás dolor hasta 5 minutos después de morir. El dolor dura toda la existencia. Y tiene otro acierto más, y es que este dolor que es inevitable puede ser bien vivido. Ese es un acierto también del dolorismo. Puede ser bien vivido, que no es como lo dicen ellos, lógicamente, pero yo puedo vivir mi dolor, el dolor que aparece y que es inevitable, como oportunidad de crecimiento. Igual que puedo vivir las crisis como oportunidad para despertar un poco más en consciencia. Entonces puedo vivir el dolor, y si lo vivo bien, el dolor me hará más humano, me hará más adulto, me hará más integrado, más armonioso y en definitiva hasta más feliz.
Así que este es el gran acierto de esta primera actitud ante el dolor, ante la felicidad. Pero ¿cuál es el olvido grave? El olvido grave es que el dolor nunca es bueno. Es buena la actitud con la que yo puedo vivirlo, pero no el dolor. Por eso la moraleja que se deriva de aquí es que hay que luchar siempre que se pueda contra todo dolor evitable, el dolor propio y el dolor ajeno, mi dolor y el dolor de los demás, el dolor individual y el dolor colectivo. Y cuando hablamos de dolores como el de Gaza, esos que no tienen nombre, el dolor no es bueno, nunca puede ser bueno, nunca. Pero sin embargo, esta sutileza, hay un modo bueno de vivir el dolor que es inevitable. Esta sería pues la primera actitud ante la felicidad, el dolorismo. La segunda es el hedonismo. El hedonismo, como su propio nombre indica, pues es el buscar el placer a toda costa por encima de cualquier otro interés, como valor número uno, ante el cual todos los demás valores quedan sometidos. ¿Cuáles son los factores, igual que el anterior, psicosociales que llevan a vivir en el hedonismo? El anterior eran factores psicosociales que nos llevan a vivir en el dolorismo, pues aquí en el hedonismo. ¿Cuáles son? El primero es una antropología individualista. El hedonismo siempre en la antigüedad ha sido solo propio de gente muy rica, que podía ser muy individual y marcarse su rumbo por su cuenta, pero nunca colectivamente. Primero porque la situación económica mayoritariamente no lo permitía, pero luego porque este individualismo del que hoy, hacemos tanta gala y que tiene su parte buena, pero que fácilmente también deriva en un individualismo totalmente aislacionista o narcisista, esto evidentemente favorece el hedonismo. Porque si yo tengo una visión de mí, del ser humano, como que lo más importante soy yo, y que yo tengo que hacer lo que me da la gana y lo que quiero, y que lo importante es buscar estar yo bien, este individualismo es la exaltación del hedonismo a toda prueba y por encima de cualquier otra cosa, porque todo gira en torno al propio ego. Entonces no valen reparos a la hora de buscar mi bienestar por encima de cualquier otra cosa, con el engaño que supone no solo de injusticia con respecto a los otros, no solo de que nos va insensibilizando ante los demás, va bloqueando nuestra capacidad de amar, sino que, como veremos enseguida, nos engaña a nosotros mismos, porque este camino no conduce, como veremos, a ser más felices. Nos engaña y nos empobrece enormemente como seres humanos. Por tanto, la antropología individualista. Hay un segundo factor, que es las sociedades ricas. Sociedades ricas llamadas sociedades del bienestar, que también tienen lógicamente su parte buena, pero que priorizan el bienestar por encima de cualquier otra referencia. Lo malo nunca es el bienestar, y el bienestar social mucho menos, ¿no? Lo malo es cuando se absolutiza el bienestar y todo lo demás ocupa un lugar secundario. O, si queréis también otra forma de decirlo, lo malo es cuando se busca el bienestar solo para mí y no el de los demás. El bienestar solo es bueno cuando buscamos un bienestar colectivo que no deje a nadie fuera. Y hoy sabemos que la humanidad tiene recursos suficientes para que todos los 8.000 millones de seres humanos tuvieran un nivel mínimo de bienestar. Por tanto, no es un problema económico, es un problema de decisión política, o sea, de no querer hacerlo, el no vivir así. Pero si unimos el individualismo antropológico anterior con esta riqueza tan desigual de unas sociedades con otras, veremos, claro, que el bienestar es siempre el bienestar de unos pocos o de unas sociedades, generalmente, lógicamente, las del norte, etc. Hay un tercer factor, que es la educación permisiva con ausencia total de límites. Claro, una educación permisiva, la educación en la que el niño no escucha un no escucha nunca, no ve nunca un límite, le hace mucho daño porque no aprende a convivir con las frustraciones, como hemos dicho tantas veces aquí, y cuando aparezcan frustraciones en su vida joven o adulta, pues no sabrá qué hacer y se hundirá, se deprimirá o se despertará una violencia desmedida. En eso le hace daño al niño. Pero también una educación permisiva lo que hace es, como expresa el dibujo agrandar
desproporcionada e irrealmente al niño. Es decir, poner su individualismo por encima de cualquier otra cosa, y entonces es fácil que el niño que ha vivido ese tipo de educación crezca pensando que lo más importante de la vida es estar bien él y hacer él lo que quiere en todo momento. Este factor también es importante en nuestro momento cultural. Un cuarto factor, es el nivel de consciencia egoica en el que nos estamos moviendo mayoritariamente todavía en nuestro siglo XXI. El nivel de consciencia egoico es igual a una consciencia de separatividad, donde yo me considero fundamentalmente separado de todos, y yo primero, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, dice el refrán, ¿no? Y corresponde el nivel egoico a una predominancia del modelo mental, porque esto va paralelo siempre, va unido. El yo es hijo de la mente. Entonces, si el ser humano como especie, me refiero, colectivamente, estamos en un momento histórico en el que la identificación con la mente es casi total, siempre vivimos aquí en la mente, es normal también que estemos en un momento histórico de identificación con el ego, y a esto le llamamos consciencia egoica o consciencia de separatividad. Yo tengo para mí que llegará un momento en que, gracias a la evolución también de la especie nuestra, vayamos pasando colectivamente de la consciencia de separatividad o egoica a una consciencia de unidad, donde yo no pueda entender mi bien sin incluir en él el bien de los demás. Esto, si os dais cuenta, lo hacemos en círculos ya pequeñitos. Algún paso estamos dando. Por ejemplo, quienes tenéis hijos, con ellos lo hacéis, ¿no? No queréis para vuestros hijos nada peor de lo que queréis para vosotros. Es decir, cuando penséis en vuestro bien, siempre de una manera casi instintiva, penséis en el bien de los hijos. Lo podemos hacer con la pareja, lo podemos hacer con los cercanos, más amigos, familia. O sea, hay un pequeño círculo donde esta consciencia de unidad ya la implementamos. En la medida en que el ser humano, también como especie, vamos creciendo en consciencia, la consciencia se hace cada vez más unitaria y entonces no podremos entender el bienestar o la felicidad o la dicha de una manera egoica, individualista, como ahora es mayoritario, sino que será también más colectiva. Si a eso le unimos la insaciabilidad del ego, pues está todo servido, ¿no? Es decir, si yo busco que mi ego esté bien por encima de cualquier otro valor, y si yo sé que mi ego es siempre insaciable, nunca tiene bastante, pues emprenderé una carrera hedonista hasta el extremo, consiga lo que consigo. Y hay aquí un vínculo muy interesante, porque el dolorismo se vinculaba con la culpa, el hedonismo se vincula con el narcisismo. Claro, el dolorismo se vinculaba con la culpa porque era el modo de expiar o de reparar, unido al castigo, aquello de lo que yo era culpable. Pues bien, el hedonismo se vincula con el narcisismo, que es aquella etapa infantil por la que todas y todos hemos pasado, en el que el niño se cree el ombligo de todo lo real, de todo el universo, ¿no? De todo lo que hay. Entonces, cree que todo orbita como planetas alrededor de suyo, alrededor de él, y hace del narcisismo un caparazón protector. El narcisismo es un mecanismo de defensa psicológico para sentirse el protegido, para entendernos. El narcisismo lo que busca es crear un paraíso a la propia medida. Y claro, un paraíso, para que sea paraíso, tiene que ser por definición hedonista, porque en un paraíso se nos ha dicho que uno va a estar siempre bien, que no le va a faltar de nada, ¿no? Entonces lo vincula el hedonismo al narcisismo. Una cosa terrible también de este posicionamiento es que se trivializa o se oculta el dolor. Fijaos que recordaba antes que el acierto de la postura anterior era recordarnos que el dolor es un hecho inevitable y que tenemos que aprender el modo de vivirlo bien. Aquí no. El hedonismo lo que hace es ocultar el dolor, negarlo en la medida en que puede, o por lo menos trivializarlo. Estamos en una sociedad que le teme fundamentalmente al dolor y la muerte. El dolor y la muerte es tabú. Los psicólogos dicen que en los años 60, hasta los años 60, el gran tabú era el sexo, ¿no?
Hoy el tabú es el dolor y la muerte. Y claro, cuando una cosa se hace tabú, ya no se puede manejar bien. Cuánto más sano es, incluso a los niños, ayudarles a que vean ya que van a tener dolor. De niños, pues ojalá, dolores pequeñitos, un diente que se cae, aunque luego viene el ratoncito Pérez y lo arregla un poco, ¿no? Pero un dolor de muelas, un dolor de la pancita o lo que sea que le duele, pero que sepa que eso va a tener siempre y cuanto más años tenga, va a tener más dolores, ¿no? Y que lo importante no es tener o no dolor, sino aprender a vivirlo bien. Si no hiciéramos del dolor un tabú, esto se podría explicar y se podría hablar con normalidad, pero no. Lo ocultamos, lo trivializamos. Y nada es casual. Lo que ocurre es que la personalidad narcisista no tolera el dolor, porque no tolera la frustración. Hemos dicho que el narcisismo no desarrolla la capacidad de convivir con aquello que le frustra. Y como no tolera la frustración y al mismo tiempo es incapaz de la empatía o de la compasión, una persona con un narcisismo elevado no puede sentir empatía. Y no porque sea mala persona, ni siquiera es porque ha hecho un compromiso de no sentir empatía, o porque tenga mala voluntad, no. Es porque ni lo huele, no lo huele. Es como una persona invidente que no puede ver los colores. No es porque sea mala, es que no los puede ver. Una persona narcisista con un narcisismo ya patológico, el de Trump, por ejemplo, no puede ver el dolor. El dolor de los inmigrantes, el dolor de los niños separados de sus padres, no digamos Netanyahu. Netanyahu no puede sentir empatía, no sabe de qué es, ¿no? Y entonces vive esta personalidad narcisista lejos de la realidad en los mundos de Yuppie, como se dice vulgarmente, ¿no? Ahora bien, decía antes que el hedonismo nunca es camino para la felicidad, y no es por varios motivos. Porque antes o después el hedonismo acabará siempre en frustración. Siempre. Porque cuando tú buscas estar siempre bien, como eso es imposible porque el dolor hace acto de presencia, vas a acabar frustrado. Los psicólogos han creado una imagen para hablar de esta frustración inevitable de quien persigue su propio bienestar por encima de cualquier otra cosa, y es la imagen de la noria hedonista. Es una noria que empieza en la ansiedad. Ansiedad, como sabéis, es hambre. Hambre de estar bien, hambre de ser feliz yo solo, hambre de estar mejor que los demás, hambre de... y termina siempre en frustración. Es una noria que no para de dar vueltas, pero que nunca garantiza la felicidad. No solo eso, sino que cada vez incrementa más el sufrimiento. La búsqueda del placer a toda costa empieza por la ansiedad y termina en la frustración. No digo la búsqueda del placer, que es legítima. La búsqueda del placer, igual que la búsqueda de la dicha, eso es totalmente legítimo. Digo a toda costa, a toda costa y sobre todo de un modo individualista, de mi placer al margen de los demás, o de mi dicha al margen de los demás. El motivo de esto también tiene que ver con la antropología, y es que no puede haber ningún objeto que nos sacie, que nos colme o que nos calme, me da igual. No puede haber ninguno, porque nuestro yo, como es vacío, hemos dicho tantas veces, es como un tonel sin fondo. Cuando tú le metes algo parece que ya se llena, está satisfecho y querría hartarse de eso, pero igual que entra se escapa. Y de aquí nace la insaciabilidad. Vuelve a sentir el vacío y otra vez la necesidad de buscar algo que lo llene. Y esto es una noria que no termina nunca. Aquello que puede satisfacerse está llamado a extinguirse en la propia satisfacción. Si yo estoy deseando tener algo y lo tengo, ya se acabó mi deseo. Ya puedo inventarme otra cosa que desear y de hecho me la inventaré. Y eso es la noria que no puede asegurar, que es incapaz de asegurar la felicidad. He traído esto aquí porque es una leyenda un poco tonta que yo además como la cuento la estropeo más aún, de un tipo que se muere y va al más allá de la vida, ¿no? Y se encuentra con que todo lo que deseaba, solo deseaba, se le cumplía. Solo desearlo, Pero cualquier cosa que os podéis imaginar, todo. ¡Buah! Estaba feliz. No tenía ni que abrir la boca. Pensaba una cosa, ¡chin! Y aparecía. Otra, ¡chin! Y aparecía. Y estaba tan feliz que pasaron 15, 20, 30 días y ya se empezó a hartar de aquello. Dice, esto es bastante aburrido, ¿no?
Dice esto de que solo desear no tiene ya ni chispa la vida, ni tienes motivación, ni tienes ganas, no tienes ni ganas de levantarte por la mañana, porque ¿para qué? Si ya tienes todo. Y conoce a un colega, ve por allá un colega y dice, oye, dice, esto para ser el cielo bastante aburrido, ¿no? Dice, no, esto no es el cielo, esto es el infierno. Algún filósofo dijo que el infierno es aquel lugar donde tienes todo lo que deseas siempre. No le faltaba razón, ¿eh? Es que es curioso, ¿eh? Choca un poquito con nuestra búsqueda de no sé qué, pero es que el ser humano estamos hechos así. Decía antes, esto lo decía mi abuela también, no es lo mismo desear hartarse de algo cuando el deseo es muy grande, si tenéis alguna adicción, ¿no? Y yo deseo el objeto de la adicción, ¡buah! Parece que no puedo vivir si no sacio esa adicción, estoy deseando hartarme de algo, pero en cuanto me sacio, termino harto. Termino harto. He contado tantas veces en esta sala también, no sé, pero en otras igual, ese amigo mío que le gusta mucho el vino y que ya tiene problemas de salud y que le quiero convencer para que deje de beber vino y demás, y me dice, tú no tienes ni puñetera idea de lo feliz que yo soy cuando tengo una copa de vino en la mano. Claro, porque él está deseando hartarse de vino, porque siente un vacío enorme y tiene la fantasía, es una fantasía, la noria, de que el vino lo va a saciar. Y efectivamente lo sacia mientras tiene la copa en la mano. Ojalá no se la bebiera nunca, que es lo que le digo yo a veces. Pero en cuanto se ha bebido la copa, ya está harto. Ya le empieza a doler el hígado y la cabeza. Y dice, pues esto ha sido peor que... En definitiva, el deseo de felicidad puede convertirse con frecuencia en una trampa. Una trampa sin salida. Repito, el deseo de felicidad, aquí habría que añadir individualista, ¿no? ¿Cuándo sé yo que busco la felicidad y no busco mi narcisismo? Cuando al buscar la felicidad mía busco la felicidad de todos. La felicidad o es universal o no funciona. Tiene que ser para todos, ¿no? Entonces ese es el criterio. Por tanto, si en el dolorismo la alegría quedaba proscrita, porque el dolorismo todo era el dolor y ante la dicha, la alegría, la felicidad, ante la misma sonrisa, ante la risa, se miraba con los monjes antiguamente, ¿eh? Cuando alguien se reía lo miraban mal, porque alguna regla de San Benito decía que el monje nunca se debería reír. Y algún teólogo cristiano, ya por el siglo XVIII, dijo que la grandeza de Jesús se ponía de manifiesto en el hecho de que Jesús nunca en su vida se rió. O sea que el dolorismo proscribe la alegría, la dicha, la felicidad, pero incluso la misma risa. Por el contrario, en el hedonismo, la alegría y la dicha queda radicalmente deformada porque se convierte en una quimera narcisista, en un señuelo engañoso. Como decir, tú sigues este camino de hedonista que al final serás feliz. Es mentira, vas a terminar en aquel infierno donde terminó el otro. La búsqueda compulsiva de la felicidad aleja irremediablemente de ella. Y esto creo que, aunque no hayamos sido muy hedonistas nosotros, yo por lo menos no he tenido esa tentación porque fui educado en lo contrario, pero en algún brote hedonista que he tenido, hemos podido experimentar que cuando se busca la felicidad de una forma compulsiva, lo que se consigue es estar peor que estabas, ¿no? Se consigue más sufrimiento. Soy feliz cuando busco la felicidad de los otros. Hay un dicho de un maestro budista, creo que era Santideva, en el siglo VIII, hace ya un porrón de años, que decía, ¿quieres ser feliz? Haz feliz a los demás. Haz feliz a los demás, ¿no? Por tanto, dicho a la inversa, la felicidad egoísta es un oxímoron. Un oxímoron es una contradicción en los mismos términos, ¿no? No puede haber una felicidad egoísta. No puede, porque no existe, porque no estamos hechos así. Entonces, si hay felicidad, no habrá egoísmo. Si hay egoísmo, no puede haber felicidad. Y ya para terminar, ¿cuál es el acierto y el olvido del hedonismo? Pues el acierto está claro. El acierto es que todo ser humano está orientado constitutivamente a buscar la felicidad y la alegría. Por naturaleza. Entonces, el hedonismo acierta cuando dice, en todo lo que hacemos vamos buscando la felicidad. ¿Os acordáis de aquel dicho de Pascal en los pensamientos, no? Decía, todo lo que un ser humano hace y todo lo que deja de hacer
lo hace y lo deja de hacer por un solo motivo: ser feliz. Y añadía: esto que acabo de decir vale también para la persona que en este momento se está suicidando. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer. El hedonismo, entonces, tiene una parte de acierto. ¿Qué es esto? Estamos constituidos para buscar la alegría. Pero ¿cuál es el olvido? El olvido es el modo como la busca. La busca por caminos equivocados, con lo cual lo que consigue no es que seamos más felices, sino generar sufrimiento y empobrecernos radicalmente como seres humanos. Pues hasta aquí, el próximo encuentro, que será dentro de 15 días, el día 11 de junio, veremos las otras dos posturas, los que defienden la antifelicidad. Hay que defender la anti y desde la comprensión no dual. Ahora tenemos un momento para quien desee compartirnos algo, comentar, preguntar, lo que os parezca bien. Tenemos a Rebeca disponible para cualquiera que levante una mano. No le queréis dar trabajo a Rebeca, ¿eh? Podéis contar alguna experiencia vuestra si queréis también. Aquí delante, mira. Hablando de no dar trabajo, te hacen caminar ahora. Digo que podéis comentar también, compartir si queréis, alguna vivencia vuestra relativa a esto. Aquí. Buenas tardes. Buenas. Soy Javier. Bueno, yo compartir una experiencia acerca de lo que dices, que bueno, veo que aquí hay dos generaciones. Sería maravilloso que hubiera tres, que falta la de los 30 años. Yo he hecho mucho de menos esa generación. Y a mí el dolorismo no me ha tocado, me ha tocado el hedonismo, que yo creo que es una lacra social, ¿no? Hay que trabajarla muy a fondo. Y veo que el hedonismo es tan fuerte, está tan pegado al ego, que incluso en el mundo espiritual hace su aparición, ¿no? Y me refiero al ego espiritual, que, joder, como dice la canción, yo creía que me había tocado Dios. Hay una canción que dice, ¿no? Yo creía que me había tocado Dios, ¿no? Y tenía determinadas habilidades pues de intimar con el silencio, de meditar, y que pensaba que estaba iluminado, ¿no? Es el ego espiritual totalmente, ¿no? Y pasaba de la comunidad. O sea, digo, es que la comunidad es que como diciendo, está a años luz de mi momento, ¿no? Eso es. Y últimamente he experimentado, los últimos años, gracias precisamente a la comunidad, y aquí se ha dado una de las prácticas, que lo puedo expresar también, ¿no? Que a través de la meditación común, de la vibración grupal, uno trasciende su propia intimidad con el silencio, ¿no? La intimidad con Dios, la intimidad con el universo, ¿no? Y en estas prácticas, las pongo de ejemplo, podían ser otras, yo las he vivido en comunidad, he estado muchos años meditando solo y he visto que el poder bestial de la comunidad, del grupo, ¿no? Cuando hay una gran energía, cuando hay un bien común, todo se desarrolla en el mismo, hay una totalidad, ¿no? Y creo que el narcisismo es lo contrario, creo que el hedonismo es lo contrario, ¿no? Claro. Y estoy de acuerdo contigo en que la felicidad de uno mismo empieza buscando la felicidad de los demás, ¿no? Y bueno, pues compartir eso. Gracias. Muchas gracias, Javier. Totalmente de acuerdo, que es una lacra el hedonismo, y totalmente de acuerdo también de que existe el ego espiritual, y también el ego puede utilizar la espiritualidad únicamente para sentirse bien él al margen del resto, ¿no? Totalmente cierto. Y también cierto, comparto contigo, que la experiencia de meditar, cuando la meditación es un ejercicio que merece ese nombre, ayuda a expandir la consciencia de unidad, y meditar en grupo fortalece esa energía también, nos abre, nos saca de caparazones egoístas y narcisistas, sin duda. Muchas gracias. Más vivencias. Ahí hay una mano. No os sintéis obligadas, si no hay comentarios, hacemos una práctica y ya está. Nos perdemos una riqueza que, como veis, está en el grupo. Adelante. Ayer me surgía la palabra ritual, que somos seres rituales, entonces, ¿cómo vigilar los rituales
que tenemos. Sí. Y por lo menos en mi caso yo voy en péndulo del dolorismo, del hedonismo, no sé dónde estoy, ¿no? Y me gustaría como iniciar a cambiar eso, ¿no? Encontrar otra forma y otros rituales, porque al final los necesitamos, en cierto modo funcionamos con costumbres o con... y cómo ni uno ni otro nos lleva a hacer cosas que nos parecen inservibles, o no sé cómo expresarlo mejor, pero bueno, me entendéis. Es como buscar otra forma de... A ver si puedo entenderte. ¿Cómo es tu nombre? Olga. Olga. Póntelo un poquito más enfrente y te entenderemos mejor. Lo que no entiendo es cómo asocias lo de el ritual, el ser humano es un animal ritual, con el tema del dolorismo o del hedonismo. ¿Qué asociación, qué vinculación? Pues es como que necesitásemos ¿Sí? buscar otros rituales diferentes de los que hemos heredado, digámoslo así, por la sociedad en la que vivimos. O sea, yo me doy cuenta que me descuido y tengo rituales de ensalzar el dolor, digámoslo así, de bueno, esto no me voy a tomar un medicamento porque es que esto es bueno, ¿no? Ajá. O me voy al otro lado de buscar ¿no? Pues el placer a toda costa o el bienestar a toda costa. Y voy pendulando. Sí, eso es. Pero estoy convencida, no lo he encontrado todavía, pero estoy convencida de que puedo tener otros rituales más saludables para mí, que no sean ni uno ni otro, pero al fin y al cabo voy a tener que buscar como costumbres, o no sé cómo explicarlo mejor. O sea, al final te acostumbras a algo y salir de ahí es súper difícil. Sí, si te entiendo bien, serían más que rituales, yo creo, como orientaciones o modos de orientar la vida, modos de, ¿no? En coherencia con lo que tú ves, con lo que te parece adecuado. ¿Sí? Gracias, Olga. Muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir algo? Allá. Buenas tardes. Muy buenas. Sergio, quería preguntar qué relación hay entre la felicidad y el amor, ya que a veces yo creo que van muy relacionados, pero yo siento a veces ese impedimento a abrirme más y entregarme. Creo que hay como ese miedo a sufrir, tal vez. Y ya, sí, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Pues yo creo que si, como decía antes, la felicidad egoísta es un oxímoron, no puede haber felicidad y egoísmo juntos, no puede haber felicidad y que no haya amor, y no puede haber amor que no vaya de la mano de la felicidad. Entonces, son, si me apuran mucho, hasta nombres diferentes para referirnos a la misma realidad. El amor y la felicidad es vista la misma realidad desde dos perspectivas distintas, pero es exactamente lo mismo, de modo que no pueden darse nunca separados, nunca. Otra cosa es que haya momentos en que el amor lo vivas como en el buen sentido de la palabra, como una exigencia, como una entrega, como algo que te requiere un cierto ascetismo incluso, ¿no? Pero si lo vives bien, es decir, si es amor, siempre irá acompañado de felicidad. Siempre. Y la felicidad, si es tal, si responde a lo que entendemos, veremos el próximo encuentro, por felicidad, siempre incluye el amor, no puede ser de otro modo, ¿no? Es lo mismo. Al final, dentro de tantísimas piezas que tenemos en el puzzle que somos, al final somos por otra parte como muy simples, y es como que todo se puede resumir en un núcleo pequeñito para que usamos determinados o diferentes nombres, pero que todos están implicados en ese núcleo, ¿no? Y entre ellos sería amor, felicidad, libertad, alegría, paz, bondad,
Pero luego amor y felicidad siempre van juntos, sí. Aquí te echaba de menos, claro que te echaba de menos. Con mucho gusto. Hola, soy Romero. Entonces, yo quería simplemente hacer una reflexión Claro. sobre el olvido que tiene el hedonismo en la sociedad en la que estamos viviendo. Eso es. Entonces, bueno, me ha venido a la cabeza de que vivimos en una sociedad donde hay una educación bastante permisiva que hacen creer a los niños que viven en un paraíso a su medida. Sí, También vivimos en una sociedad muy consumista eso es. que nos acribilla allá donde estemos y miremos lo que miremos. Sí, Y también para conseguir este placer a cualquier precio, pues también tenemos una sociedad con bastantes adicciones. eso es. Entonces, bueno, son estas cosas las que se me han ocurrido Eso es. y todo ello nos lleva a vivir en una sociedad con mucha frustración. Tal cual. Tal cual. Porque el secreto de la felicidad está en hacer felices a los demás. Tal cual. Y mientras eso no lo vivencias, pues puede costar entenderlo, ¿no? Pero ahí está el... Así es. Lo comparto totalmente, sí, Romero. Es una sociedad la nuestra que parece que estuviera dedicada a crearnos necesidades para luego poder vendernos cosas. Pero claro, si no crea una necesidad, ¿cómo te va a vender luego algo? Entonces, primero es crear necesidades. Cuando yo estuve unos años en Argentina y en aquella villa miseria tan querida, y veía a la gente tan feliz y sin necesidades, pero recuerdo el día de la mañana que entré, me pasó una cosa muy compleja. Yo iba queriendo hacer feliz a la gente, ¿no? Pobre de mí. Y entré en una chabola, que eran todo chapas y cartones, y había dos abuelicos, una pareja, abuelo y abuela, ya bastante mayores, todo el suelo de barro, no tenía ni un colchón, no tenía ni esta estufa, de ninguna cosa, nada, nada, nada. Y yo creo que no he visto abuelos más felices que aquellos. Que a mí entonces se me desmontó todo mi montaje y digo, joder, yo aquí trayendo felicidad, felices que son estos abuelos. Pero en aquella chabola tenían una pantalla casi tan grande como esta. Y estaban viendo una serie entonces famosa en Argentina, creo que en España también por aquellos años, de Dallas o no sé qué rollo, de aquella que era muy malo, el JR o no sé qué, y muy ricos y muy ricos. Y digo, estos pobres abuelos que no necesitan nada, porque no necesitan nada, están en su chabola aquella, ¿no? Y les está entrando por los ojos todo lo que la sociedad capitalista les está diciendo que están necesitando. Ese contraste es terrible. Y hace poco estuve con una chica que viene de África, de un lugar también muy pobre, y ella me decía que lo que más les amarga la vida a los lugareños es las redes sociales y la televisión. Porque resulta un contraste insoportable. Un contraste que nos hace ver la injusticia de nuestro planeta a nosotros, pero que para ellos es insoportable por el contraste que supone con su existencia cotidiana, ¿no? Cuando están saliendo para poder vivir en el norte y aquí, hoy han muerto no sé cuántas mujeres en una partera que se ha hundido en un cayuco que se ha hundido ahí abajo. Sí, sí, esta es la sociedad nuestra tan extraña, ¿no? Aquí delante para Silvia. Bueno, soy Silvia. A mí me ha impactado cuando has dicho que tenía que ver el índice, bueno, la cantidad de suicidios con, ¿no? En la no pertenencia o con La no norma, como no tener normas. no tener normas colectivas valoradas por todos, ¿sí? Ya. Es que, bueno, ahora
bueno, en esta sociedad en la que parece que hay que ser muy especial, ¿no? A veces, bueno, a mí también, una temporada que estuve muy mal, en ese aislamiento, ¿no? También de buscarme a mí misma, también me quedé muy aislada del grupo. Y recuerdo que había como muchas señales o personas que me decían, hay mucha gente que te quiere, y yo no era capaz de verlo. Eso es. Porque a veces en mi caso creo que era un poco huida para no sufrir más, ¿no? Y en realidad lo que estaba haciendo era aislarme. Claro. Y hasta que no he aprendido a relacionarme con el dolor, ¿no? A no tener miedo a relacionarme y bueno, si siento dolor, pues lo acojo, bueno, lo transito. Ahora es cuando me estoy dando cuenta que, bueno, que me encanta la comunidad, que me encanta estar con la gente, que hace poco, mira, con Sergio estuvimos en una danza comunitaria y es un regalo bailar con la gente, estar aquí como hacemos meditar, ¿no? Y el sentir que formas parte. Eso es. Entonces, bueno, que creo que eso sería muy valioso, hacerlo la gente joven o darnos cuenta que formamos parte de algo mucho más grande, ¿no? Eso es. Así que eso Muchas gracias, Silvia. Sí, tocar dos cosas, que cada una en su lugar. Una es lo que une el compartir normas o valores comunes. Y esto no quiere decir que siempre sea sano. Por eso a veces lo sano era salirse del rebaño, aunque tuviera un coste de soledad, ¿no? Eso se explica lo de la anomia, de aquel sociólogo que estudió el suicidio y demás. Un profesor de sociología mío lo explicaba con una imagen muy, muy clara, ¿no? Él decía que cuando estábamos en las sociedades antiguas, era como que todo el pueblo, toda la sociedad, estaba bajo un toldo común. Entonces todo el mundo estábamos resguardados, todos igualitos, todo, muy bien. Pero con la cuestión del pluralismo y este individualismo mayor, en fin, 1000 factores, en lugar de tener un toldo para todo el pueblo junto, el toldo había desaparecido y cada uno teníamos un paraguas. Y cada paraguas era de un color y de un tamaño. Y entonces decía, uy, el mío no me gusta tanto, uy, ahora ya solo me protejo yo, ahora no tengo nadie al lado. Eso explica la anomia, porque uno se siente solo, desarraigado. Pero lo que tú dices es algo fundamental en el bebé también, que es la necesidad de pertenencia. Casi tan importante como la necesidad de sentirse reconocido, el bebé tiene la necesidad de pertenecer a alguien, aunque solo sea a su mamá, pero a alguien. Y de hecho, no sé si os dais cuenta, pero muchos de nuestros comportamientos adultos, algunos sanos y otros nada sanos, los hacemos por el motivo de querer pertenecer a alguien o a algo, por recomponer, o por... A veces no buscamos ni siquiera que nos quieran, buscamos que nos quieran, pero para pertenecer. O sea, el sentimiento de pertenencia es fortísimo, ¿no? Así que sí. Y enhorabuena, Silvia, por lo que te toca, y enhorabuena a los que lo vivimos también, por perder el miedo al dolor. Perder el miedo al dolor. Sí, porque eso te libera en todos los espacios de la vida. Claro. Gracias. Y luego, bueno, otra cosa que me ha venido también es que cuando igual te enfocas mucho en estar al servicio y dar alegría, si te olvidas de ti también, ¿no? Porque hay mucha gente que realmente, bueno, está todo el rato defendiendo causas, ayudando, y llega un momento que también, si estás muy desconectado de lo que tú necesitas, tampoco es bueno, ¿no? O sea, Claro. Todo humano tiene siempre las dos caras, ¿no? Todo es ambiguo, porque nos podemos ir a un extremo o al otro. Entonces yo puedo irme a un extremo que es el narcisismo, donde yo solo pienso en mi bienestar y me olvido del mundo y de los demás, o puedo ir al otro extremo, que ya sería casi dolorismo, donde yo paso por encima de mí, no tengo en cuenta mis límites, mis necesidades, y entonces, sí, realmente es pasar por encima de mí, y eso consigue que me queme y siempre pasa factura, ¿no? Pero fíjate, cuando hacemos este segundo movimiento de pasar por encima de mí, estamos buscando algo muy propio del ego. O buscaré destacar, o buscaré que me aprecien, o buscaré reparar algún sentimiento inconsciente de culpa que tengo, pero siempre busco algo del ego. Entonces, el ser desproporcionado en mi, entre comillas, amor a los otros, está diciendo que yo estoy situado en un mal lugar. Porque si yo estoy situado en el buen lugar, de ahí brota el amor, pero el amor es hacia los otros y hacia mí también. Y desde el buen lugar es un amor que es
ajustado a lo que es mi capacidad, mi momento, mis circunstancias, ¿no? Y pasa factura. Yo conozco muchísimos casos de gente con muchísima buena voluntad que han entregado su vida, por ejemplo, a cuidar a una persona enferma. Y que han terminado totalmente deshechos. Pero deshechos, ¿no? Y no porque no hayan puesto amor, han puesto muchísima voluntad y todo el amor que han podido. Pero han nacido de otro lugar y sobre todo, al nacer de otro lugar, no se han tenido en cuenta ellos mismos, ¿no? Eso es verdad. Gracias. Los antiguos repetían mucho en latín in medio virtus, que quiere decir en el centro está la virtud. Esto para la política no vale, pero por lo demás sí. En el centro está la virtud, quiere decir que los humanos tendemos, en cualquier cosa que nos pongamos, tendemos a irnos a uno de los dos extremos. En este caso sería el narcisismo o el sobrepasarte, lo que fuere. Y en el centro está el acierto. Aquí, Rebeca. Hola, a ver, me llamo Marisol y te quiero comentar, a ver si una varita mágica probablemente no venga, pero sí que... Parece que no te oyen al fondo, a lo mejor se acaba la pila, ¿no? Ahora. Vale. Entonces, bueno, yo por motivos de salud estoy pasando una temporada con dolor importante y ese dolor va acompañado de sufrimiento. Yo creo tener las herramientas adecuadas porque pues me vengo aquí, en otros sitios también, y lo que pasa es que luego, bueno, las entiendo, las comprendo cuando los pones y digo, estupendo, pero luego me toca, a mí me toca ponerlo en práctica y no hay manera. Es decir, no es aceptación para nada y ese abrazar el dolor, como comentáis, pues sí, a nivel teórico, pero luego en mi caso particular no me sirve y me canso. Ajá. Me canso y no quiero. Y me rebelo y no lo acompaño y sufro como tal. Entonces, a ver cómo me puedes ayudar. Guárdatelo por si acaso. Pues menudo compromiso. Vaya tarea. De todos modos, la respuesta la tienes tú. Es que no se convierta el dolor en sufrimiento. El que tengas dificultad para hacerlo y esto no resuelve el problema. Es solo constatar, bueno, aquí tengo una dificultad. Y siendo realista ante esta dificultad que me lleva a convertir el dolor en sufrimiento, ¿qué pasito pequeño puedo dar? ¿Qué pasito está a mi alcance? ¿O por dónde empezar, no? No sé si eres del gremio, yo también soy un poco de estos como de muy controladores y que quiere que todo salga como tú quieres que tiene que salir. Exactamente. Pues te auguro un mal futuro. Porque decía antes que la vida se empeña en rendirnos de una forma u otra. Y el dolor, sobre todo cuando es un dolor continuado, crónico, es una oportunidad preciosa para rendirte cuanto antes mejor. Rendirte, decía, no significa dejar de hacer cosas, no significa dejar de actuar, ni dejar de buscar soluciones al dolor. Significa dejar de discutir con la realidad. No discutas más. Los que somos discutidores y controladores nos encanta discutir, queremos salirnos con la nuestra además. Y si somos navarro o aragoneses, todavía más. No discutas con la realidad. El antídoto a discutir con la realidad es decir sí a lo que en este momento está viniendo. Mira, ya me das pie, vamos a terminar el encuentro con una práctica de decir sí. En honor a Marisol. Marisol ha dicho, ¿no? Sí, gracias. En honor a Marisol, con ella terminamos la práctica esta tarde. Pues si nos apagas un poquito la luz. Gracias, Rebeca. Como siempre, de una manera totalmente descansada, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo.
Solo tienes que notar cómo estás sentada o sentado y siéntelo. No lo pienses, siéntelo. Notarás que lo sientes porque pronto tu cuerpo se relajará, aflojará y lo notarás más descansado. El cuerpo es como un niño pequeño. En cuanto lo atiendes, en cuanto lo escuchas, en cuanto lo sientes, descansa, se relaja. Siéntelo. Y si hay algún lugar del cuerpo que te duele, ya que hablamos de dolor, lleva la atención ahí. Pon una atención amorosa en ese lugar de tu cuerpo. Cada vez que la atención se cae, te aparecen pensamientos, vuelves otra vez al cuerpo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención ahora a la respiración. La haces un poquito más pausada, más profunda y pones toda la atención en el movimiento de la respiración, como si no hubiera ninguna otra cosa.
Ahora puedes elegir algo que en este momento o en este tiempo te duele, te molesta, te incomoda, algo que tu mente no querría que estuviera pasando. Elige una sola cosa. Puede ser un dolor físico o emocional, una frustración. ¿Qué es lo que más me duele ahora? ¿Me molesta, me incomoda o me altera? Elígelo. Y poco a poco pones toda tu atención en eso que has elegido. Lo observas, lo contemplas. Es un objeto que está ahí. Y manteniendo la atención ahí, en eso que has elegido, dices interiormente, sí, sí a esto. Decir sí no es justificarlo, no es decir aprobarlo, no es decir resignarte a ello, no es nada de eso. Es solo reconocer que eso está ahí, es no discutir con ello, decir sí. Y vamos a quedar un rato en silencio. Puedes ir repitiendo, según te interese, ese sí interior ante esa realidad que ahora está presente en tu vida. No busques nada más, solo di sí.
Decir sí a lo que viene es hacer las paces con la realidad. Decir sí a lo que viene, a lo que hay, no cambia lo que hay, cambia nuestra relación con lo que hay. Muchas gracias por vuestra presencia y compartir este tiempo. Y hasta dentro de 15 días.